Antes de conversar acerca de la gestión responsable del agua, quería que nos comente cuál es la importancia de esta Expo Agua 2017. El Expo Agua como feria tecnológica nació en el año 2015, en la cual tuvimos una primera edición respaldado por la empresa Sedapal y trabajamos también con el gobierno y la cooperación alemana. En esa primera edición tuvimos la participación de 32 empresas y 3 días de conferencias que lo realizamos en los campus de la Universidad Agraria. El año pasado escalamos la feria a convertirlo ya en una feria más tecnológica, más de corte comercial, de constituirse como una plataforma de encuentro entre la oferta y la demanda. En el tema del agua, que además sabemos que es un tema bastante sensible, es la columna vertebral del desarrollo del país, su gestión requiere de especialistas y requiere de gente y profesionales que saben el asunto, organizaciones que pueden brindar las soluciones y el encuentro con los tomadores de decisiones, ahora mucho más dentro de este marco de la reforma del agua que está viviendo el país, ¿no? Entonces, el Expo Agua Perú es la plataforma de encuentro de la oferta y la demanda. Como les decía, el año pasado tuvimos 90 empresas que participó, también igual 3 días de conferencias. Y tuvimos a España como país invitado. Este año trabajamos muy de cerca con el grupo de Francia, liderado por la Embajada Francesa y la Cámara Peruana de Comercio, Cámara de Comercio e Industria Franco-Peruana, y alrededor de ellos una serie de empresas e instituciones de investigación francesas. Y este año participa en el comité organizador la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, además de Sedapal, el organismo TAS, que es el organismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que está ayudando a las empresas de agua y saneamiento a reflotar, SUNAS, que es el ente regulador. Entonces hemos realmente hecho crecer la feria para que efectivamente sea el espacio de encuentro, donde se puede, donde digamos, lo que queremos este año es que un alcalde, un gobernador regional, un gerente de una empresa de agua y saneamiento en un mismo lugar va a encontrar toda la oferta disponible y los especialistas para encontrar las soluciones que tienen que aplicar a su contexto particular. En ese sentido, ¿qué podemos entender como gestión responsable del agua en lo que respecta a la minería? Bueno, si nosotros nos hacemos una pregunta y vemos este lugar y nos preguntamos ¿qué producto de lo que hay acá, de todo lo que tenemos acá, vestido, etcétera, no proviene de la minería? Prácticamente no vamos a encontrar nada que no provenga de la minería. Entonces, querramos o no, la minería es, como decir, el motor del desarrollo de esta sociedad moderna que conocemos. Todo lo que tenemos contiene elementos que provienen de minerales y de recursos básicamente no renovables. El agua es el elemento que se necesita para cualquier proceso, primero para la vida, y cualquier otra actividad productiva requiere el agua. Cerca del 70-75% de trabajos que existen en el mundo está directamente relacionada con el agua. Sin embargo, aquí se ha generado un intenso debate en los últimos años y conflictos sociales de por medio, en el sentido, por ejemplo, que es incompatible, ¿no?, un manejo de una gestión y manejo del agua de manera responsable, de manera segura, con el desarrollo de actividades extractivas. ¿Cuán ciertos son estas tesis o estas hipótesis que se lanzan y sobre las cuales se montan las campañas que se oponen a inversiones importantes que se deben desarrollar, claro, fundamentalmente en nuestro país y en otros países del mundo también? Claro, el tema de la minería hay que verlo también en la perspectiva histórica, ¿no? Digamos, en el Perú existen, no sé la cifra exacta, que cerca de 8.000 pasivos ambientales, que son históricos. Claro. Pero cabe resaltar que esos pasivos fueron dejados por proyectos mineros, muchos gestionados desde el Estado. Estamos hablando de Centromin, por ejemplo, claro, etcétera. Existe entonces, por lo tanto, una especie de percepción construida históricamente sobre que la minería es una actividad contaminadora. Y sí, la minería tiene un potencial de contaminación, no podemos desconocer eso. Sin embargo, existen un conjunto de tecnologías y soluciones que permiten
contener eso y mitigarlo. Quizás en el caso peruano, el tema de la conflictividad alrededor del agua, que mucho se ha etiquetado entre prominero y antiminero, que digamos es un etiquetamiento que no ayuda a la solución. Tiene mucho que ver, es una situación bastante compleja, porque tiene que ver con percepciones, tiene que ver también con algunas compañías que no han hecho el trabajo que tenían que hacer, ¿no? Y eso, digamos, si tú conversas con la gente de la Sociedad Nacional de Minería, ellos son conscientes de que hay algunas empresas, digamos, que han fallado en cumplir. Hay también el hecho de que estamos viendo, existe mucha minería informal o minería ilegal, ¿no? Que no cumple ningún parámetro o no es regulado, por decirlo así. Y obviamente también hay intereses políticos de por medio. Lo que no quita y lo que no podemos dejar de lado, que existe una preocupación de la población que es natural sentirlo. Pero ahí está la tarea que se tiene que hacer, es justamente demostrar que, mira, si bien es una actividad que tiene un riesgo ambiental inherente por la misma actividad misma, sin embargo hay las capacidades para contener eso. Es como cuando tú vas a un médico y te detecta o tiene que hacerte una operación. La más sencilla conlleva riesgos. Sin embargo, depende de la capacidad del médico de poder digamos, llevarte a buen cauce. Ahora, en el Perú lo que es bien importante resaltar es que desde el año 2009, con la nueva ley del agua, de los recursos hídricos, donde introduce el concepto de la gestión integrada de recursos hídricos, que a su vez institucionaliza un organismo que es la Autoridad Nacional del Agua como el ente rector, que todavía tiene un fuerte sesgo agrícola, porque forma parte del Ministerio de Agricultura. Digamos, en el Perú se ha visto el tema del agua siempre asociado a la agricultura, claro, y desde una perspectiva ingenieril netamente. Ahora, desde el 2009, el Perú está transitando a una gobernanza del agua más democrática. Entonces tienes la Autoridad Nacional del Agua, pero a su vez se están conformando los consejos de gestión de cuenca. Ya existen más de 6, ahora se acaba de formar o está en proceso de formación, por ejemplo, el de la cuenca Chillón, Lurín, Lima, ¿no? Entonces, ¿qué es este Consejo de Cuenca? Es una institución donde todos tienen voz y voto, todos los sectores, usuarios que tienen que ver el agua. Y eso está ayudando y va a ayudar a una mejor gobernanza del agua. El tema del agua, las soluciones del agua, existen las soluciones ingenieriles, existen las soluciones tecnológicas. No existe solución que no haya. El gran reto del agua es la gobernanza, porque cada vez se está constituyendo un recurso escaso, cada vez es un recurso que demanda más para actividades industriales. Por ejemplo, si el Perú quiere transitar a una economía de ser primario exportador a una economía de industrialización, su consumo de agua se va a disparar en 100, 200%, pero su consumo de energía también. Y para producir energía necesitamos más agua. Entonces va a tener que ver necesariamente una redistribución del agua. Mientras que la agricultura sigue consumiendo cerca del 80% del agua, quiere decir que tenemos que empezar a reducir y reducir el consumo de agua en agricultura con más de riego tecnificado para poder distribuirlo a otros sectores que requieren. Señor Willis, en ese sentido, entonces, ¿podemos decir que es compatible la minería y la agricultura? Sí, hay muchos ejemplos que lo demuestran. Hay otros casos que quizá no funcionan. Por ejemplo, el tema es que no existe una solución universal para eso. Cada caso específico tiene que verse. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Cerro Verde, ¿no?, que en Arequipa, Cerro Verde ha construido una planta de tratamiento de agua. ¿Qué es lo que pasa? El mayor fuente de contaminación de los ríos son descargas de aguas residuales domésticas y los botaderos basura que nosotros tenemos. Lima, digamos, la cuenca del río Rímac, se ha detectado cerca de 1.800 puntos de contaminación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el caso de Arequipa con Cerro Verde? El agua residual doméstica, que normalmente iría al río, es tratado por la planta de la minera Cerro Verde, usa esa agua para sus operaciones, nuevamente lo trata y lo inyecta de nuevo al río, una agua de mejor calidad que luego es usado como agricultura. Entonces sí existen esos ejemplos.
Lo que también se ha visto en los últimos años, adicionalmente a estas discusiones, ¿no?, que se han establecido, como le vuelvo a mencionar, entre las actividades que son incompatibles, ya sea agricultura con actividades extractivas, o otro tipo de actividades con la forestería, por ejemplo, no puede estar allí cerca a una actividad que se realice, por ejemplo, de explotación de petróleo. O sea, hay una serie de situaciones que se han venido discutiendo. Y al final de cuentas, a quienes se les ha puesto se los ha directamente responsabilizado de toda esta situación, es a las actividades extractivas. Pero también hay informes que señalan, y si eso quisiera que si usted nos pueda corroborar, que la agricultura es también una actividad muy contaminante. Claro. Entonces no es tan cierto cuando se hace esta especie de balance, es decir, solamente debemos vivir de la agricultura porque eso nos garantiza y nos preserva nuestras fuentes de agua, de las fuentes hídricas limpias de contaminación. Uh-huh. ¿Es así tan cierto? Lo que usted menciona es muy verdad. O sea, la agricultura también es una fuente de contaminación muy fuerte del agua, porque usamos pesticidas. Entonces, eso es lavado, eso es arrastrado por el agua, y eso forma parte como fuente de contaminación. La diferencia quizás con la minería es que con la minería tú lo puedes identificar porque está en un lugar específico, ¿no? Tenemos la operación minera, tiene un lugar que geográficamente lo puedes ubicar. Entonces, de alguna manera natural, digamos, en la percepción de decir, si mi río está contaminado es porque la mina que está arriba lo está contaminando. Sin embargo, no podemos aseverar eso por varias razones. Primero, que no existe muchos registros de calidad de agua previa a la presencia de actividades mineras. Dos, la misma geología en las zonas donde son propicias a las actividades mineras son zonas que por lo general presentan un alto contenido de minerales y que tienes drenajes ácidos de roca. Por ejemplo, tú tienes zonas, y ahora más también con el retiro de los glaciares. Yo he observado en las cumbres de Apacheta, por ejemplo, en Ayacucho, zonas que antes había un glaciar que ya se han retirado, y que tú encuentras aguas que drenan del glaciar, ya del ex glaciar, por decirlo así, con un pH 2.5. Eso es agua sumamente ácida, con un montón de contenidos de metales. Entonces, ahí también tienes fuentes naturales de presencia de metales por la misma geología de la zona. Lo que pasa acá son varios factores. Primero, que el Estado no ha tenido un rol protagónico en el desarrollo del país. Digamos, muchas zonas, y sobre todo en las zonas donde son propicias para la explotación minera, son zonas que han sido abandonadas por el Estado de forma histórica. Entonces, ahora con estas nuevas leyes, con toda esta nueva reforma, este nuevo desarrollo institucional que estamos teniendo en el país, las lecciones que nos han dejado la conflictividad social con muchos compatriotas que han muerto, ¿no? Porque, digamos, estos aprendizajes nos está costando sangre al país, se está tomando una actitud distinta. Y la responsabilidad no es solamente de las compañías mineras, o sea, porque finalmente la compañía minera está ahí, opera, genera canon, ¿no? Y ese canon se supone que puede catapultar o gatillar o generar una serie de procesos de inversión, de desarrollo local, pero ahí está justamente las fallas del Estado de poder redistribuir eso y hacer buenas inversiones, que esa actividad minera repercute positivamente. Todo eso, todos esos conceptos, todas esas soluciones, todo eso entonces va a estar al alcance de los concurrentes a la Expo. Claro, eso es en este año que vamos a tener los 3 días del 9, 10, 11 de noviembre en el vivero del Jockey Club. Vamos a tener stands donde empresas grandes, pequeñas, medianas van a demostrar sus ofertas tecnológicas y de servicios. Va a haber 2 auditorios donde van a haber charlas técnicas a cargo de estas empresas e instituciones que están participando, no para vender un producto, sino para demostrar innovaciones en diferentes ámbitos de la gestión del agua. Y además va a haber un auditorio grande
grande donde vamos a tener mesas redondas para discutir justamente estos temas de los retos y oportunidades de la reforma del agua. O sea, por eso este evento se está denominando Hacia la Reforma del Agua. ¿Cuáles son las perspectivas desde el sector gobierno? ¿Cuáles son las perspectivas desde las empresas operadoras de agua y saneamiento? ¿Cuáles son las perspectivas de las juntas? Y encontramos en este evento como una plataforma de encuentro, ¿no? Porque el tema del agua es, como digo, la solución de los problemas del agua tiene que ver con la gobernanza. Y la gobernanza es la participación responsable de todos. Todos los sectores tienen que verse reflejados en las decisiones, pero finalmente tienen que aterrizar en personas que saben, que conocen, y en soluciones que efectivamente van a tener un impacto. Nosotros nos comunicamos mucho con las regiones y con provincias donde se discute, más que en Lima, por supuesto, este tema del agua, ¿no? Está asociado entonces al tema de la producción, de la supervivencia en el campo y todo lo demás. Entonces, y siempre hay una discusión. Cuando se menciona, por ejemplo, estas soluciones de carácter técnico, con intervención de las empresas privadas, de capitales privados, inmediatamente surgen en algunos grupos que tratan de siempre de tener algunos conceptos que tratan de infundir ahí a la población y decirle, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí se interpreta y se dice, ya han venido y seguramente están planteando la privatización del agua, que siempre se discute? ¿Qué se podría responder frente a eso? Bueno, primero que ya tengo entendido, y eso veo las campañas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es que el afán no es privatizar el agua, ¿ya? Hay que entender dos aspectos importantes, diferenciarlos. El agua es un bien común, y eso lo establece la Constitución, y el Estado, digamos, el país es dueño de ese recurso. El agua que tú agarras con un vaso, vas a un río, al río Rímac, esa agua es libre. Tú lo puedes, pero no te lo vas a tomar. El agua que sale de tu caño cuesta. Y para que tú puedas tener esa agua de buena calidad, tú necesitas infraestructura, necesitas tecnología, necesitas personal capacitado, necesitas una empresa que funcione bien y que pueda finalmente brindar un buen servicio a los usuarios, a sus clientes. Nosotros todos que pagamos un recibo a Sedapal somos clientes de Sedapal. Entonces, el manejo de esa empresa tiene que ser eficiente, tiene que ser competitivo, porque tienes que entregarle un producto de muy buena calidad. O sea, no le estás entregando un celular, no le estás entregando un pañal que se te puede fallar. Tú le estás entregando un líquido vital del cual depende la salud y del cual depende el desarrollo del país. Esa empresa tiene que ser eficiente. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, la intención no es privatizar, pero sí fomentar la participación privada, porque hay varios componentes del tratamiento del agua, de la operación, que una empresa privada te lo hace mucho mejor que la estructura estatal que tenemos. El problema en el tema de los servicios de agua y saneamiento, no hay modelo bueno ni modelo malo, digamos, no hay modelo, no es que porque es privado es malo, porque es público bueno, o viceversa. Tenemos el caso de Aguas Andinas en Chile, que es una empresa privada, funciona muy bien. Pero tenemos el caso de la empresa de agua de Cali, en Colombia, no, de la de Medellín, que es estatal y funciona muy bien. O sea, digamos, los dos modelos han demostrado en contextos distintos que funcionan bien. El Perú está construyendo su modelo de gestión del agua. Entonces, definitivamente pensar que van a privatizar, no es que van a privatizar, sí va a fomentar la producción privada. Estamos hablando de la importancia del agua. Si vamos al campo de los retos, ¿qué podría decirnos al respecto? Bueno, los retos que tenemos por delante son varios, ¿verdad? Primero hay que ver que si bien el Perú es uno de los 10 países con mayor disponibilidad de agua en el mundo, quiere decir, estamos, digamos, en promedio, estamos bien. Sin embargo, la distribución es sumamente asimétrica, ¿verdad? En la costa, donde vive más del 60% de la población y cuyo aporte al Producto Bruto Interno es cerca del 80%, es decir,
donde vive 6 de cada 10 peruanos viven en la costa, 8 de cada 10 soles se producen en la costa, tiene tan solo entre 2 al 5% de toda la disponibilidad de agua que hay en el país. La costa es un desierto con estos valles muy fructíferos que tiene. Entonces hay que ver un tema de la gestión de la asimetría que existe en cuanto a la disponibilidad de recursos. El otro punto es la gestión de la calidad, que es un factor muy importante porque tenemos mucha contaminación de nuestra fuente de agua y gran medida de esta contaminación provienen de las mismas ciudades, ¿no? O sea, todos los residuos, existen muy pocas plantas de tratamientos de agua residuales, ¿no? Domésticas, existen muy pocas, más del 60% es simplemente depositado en los ríos. Entonces, por ese lado, esas son soluciones que van a ser puntuales con la implementación de plantas de tratamiento de agua y saneamiento que se está impulsando y se está priorizando en el país. Si nos vamos a los sectores, por ejemplo, si hablamos el agua y la minería, el agua y la agricultura. Digamos, todo esto confluye a mejorar el aspecto de gobernanza en lo que estamos transitando ahora. Fortalecer la institucionalidad del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, debería salir del Ministerio de Agricultura, debería ser una autoridad, creo yo, totalmente autónoma. Otro aspecto muy importante, el factor fundamental de cambio en cualquier sociedad es el recurso humano. Y lo que no observas en muchas entidades del Estado, no existen líneas de carrera. Es decir, el Estado no tiene un sistema que promueve que gente muy capaz pueda entrar en una línea de carrera y pueda ascender. Tú tienes situaciones en que por más esfuerzo que tú hagas vas a llegar a un nivel y el que te va a venir encima es alguien porque lo han puesto políticamente. Y eso es generalizado. Y en el tema del agua tú necesitas gente que es capaz, que conozca bien los diferentes múltiples aspectos que involucra el tema del agua, no solamente el aspecto ingenieril y tecnológico, también el aspecto social, cultural, económico, legal que tiene que ver con el agua. Y tú tienes que tener gente que llegue a ser gerente general de una empresa de agua de saneamiento después de 20, 25 años que haya transitado por la empresa y lo haya conocido de arriba abajo. No hemos avanzado en este tema del agua en nuestro país, pese a que escuchamos en su discurso al presidente de la República al inicio de su gobierno decir que sí iba a ser en el Perú una revolución, ¿no?, del agua y una revolución social. Yo debo decir que primero que estamos hablando de un problema de más de 200 años, de casi 200 años de historia republicana que no ha sido resuelto. Y sí debo decir que en un año de tiempo el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento conjuntamente con las empresas de agua y saneamiento, porque eso es acá yo veo un trabajo de equipo muy importante. Las empresas de agua y saneamiento, que son las que están todo el día, todo el tiempo, digamos, lidiando con los múltiples problemas que se tienen, están trabajando de mano a mano con el ministerio, ¿no? Y se nota claramente que el ministro que conoce el tema. Ese es un tema bien importante. Si tú tienes a alguien a la cabeza que conoce el tema, el liderazgo que puede imponer marca la pauta. Y sí yo veo que se está haciendo avances muy importantes y espero que esto se dé continuidad. Eso es en cuanto, por ejemplo, al agua que está relacionado con los servicios básicos con consumo humano, de consumo humano. ¿Cómo estamos en el tema del agua en la zona rural? El agua para la agricultura, el agua para las demás industrias, claro, que se desarrollan en el país. Claro, por ejemplo, en el tema de agricultura hay mucho por hacer. Todavía se sigue pensando en la gestión del agua, en la gestión de la oferta, es decir, más embalses, más trasvases, más captaciones. Sin embargo, la agricultura sigue siendo el gran despilfarrador del agua, por decirlo así. El tipo de riego que se viene usando no aprovecha el recurso.
digamos, de forma eficiente. Ahí hay mucho espacio para hacer riego tecnificado. Hay mucho espacio, por ejemplo, para modernizar las juntas de usuarios, que son instituciones muy importantes para la gestión del agua en el tema agrario, porque ellos son los que, digamos, se hacen cargo de la infraestructura. Por ejemplo, ahí es un tema bien interesante, el tema de la privatización, ¿no? Las juntas de usuarios son entidades no estatales, entonces, por lo tanto, son organismos privados que gestionan el agua de forma privada, por decirlo así, y que los usuarios tienen que pagar. Entonces, digamos, ahí vemos también el tema de una entidad privada, que es una junta de usuarios, hace uso, digamos, ¿por qué? Porque ellos manejan la infraestructura, ¿no? Entonces, en el tema hay que modernizar más las juntas de usuarios, hay que fortalecer la institucionalidad de ello, hay que fomentar el uso de riego tecnificado, que tiene que ir asociado también de una buena gestión de las tierras, porque, por ejemplo, en la zona norte, y nos están escuchando mucha gente de Piura y de Lambayeque, etcétera, existen fuertes problemas de salinización de suelos, y esto tiene que ver por el tipo de riego que se usa, que es básicamente un riego de inundación. La napa freática ha subido, son zonas áridas, es decir, no llueve, se evapora más de lo que llueve, de lo poco que llueve se evapora más, y eso genera la afluencia de sales hacia la parte de la superficie, que va degradando los suelos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace muy mayormente un agricultor que ya tiene suelo degradado? Siembra arroz. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la agricultura o de la ciencia de la agricultura, sembrar arroz en una zona árida es una locura, pero eso se hace. Entonces, la gestión del agua está asociada con la gestión de los suelos. Y además, de otro lado, si nosotros vemos en el caso de la minería, lo que yo creo que debería apostarse es, la minería es, las empresas mineras tienen la capacidad de poder, y lo solventan, tecnologías de punta para tratamiento de agua. Si hubiese, por ejemplo, a nivel de Cuenca un trabajo más relacionado con ellos, que los otros usuarios pudieran aprovechar esas tecnologías, yo creo que las cosas pueden ir a mejor. Ahí está la sinergia. Entre las actividades que se pueden desarrollar entre minería, entre agricultura, entre, no sé, manejo de bosques secos, claro, y ese tipo de cosas, ¿no? Es compatible. El agua o te genera conflictos o te hermana. Y yo creo que lo más fácil es hacer conflictos. Bien, ¿ya? Señor Bran Willens, ya el tiempo nos solamente quería invitarlos para hoy día en la noche, a las 7 de la noche, en el Colegio de Ingenieros de Perú, en Marconi, en Jesús María, en la sede. Vamos a tener dos conferencias. Yo voy a dictar uno sobre los retos para la seguridad hídrica dentro de un contexto global para el Perú, y tengo al doctor Eric Rendón, que va a hablar sobre el sinceramiento de las tarifas del agua.